repaso de la última clase, de lo último que vimos, para retomar y con la temática de la producción de texto. Entonces, listo. Entonces, estábamos trabajando, ¿no es cierto?, primero determinando o recordando lo que era un texto, ¿no es cierto? Un texto, de acuerdo al latín, significa tejido, deriva del término latino textum, que significa tejido. Ya un texto, entonces, una sucesión de oraciones que están articuladas en párrafos, es la unidad mayor de comunicación y que está formada por una asociación ordenada de oraciones que transmiten un mensaje. Desde el punto de vista más... ¿Sí? Perdón, es que no está compartiendo. Ya. Gracias. Se sale. Ahí sí. Ahora, ¿ven? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿no es cierto? El texto, entonces, deriva del término latino el textum, que significa tejido. Un texto, ¿no es cierto?, es una sucesión ordenada de acciones que están articuladas en párrafos, ¿ya? Y un texto es la unidad mayor de comunicación y que está formada por una sucesión ordenada, ¿no es cierto?, de oraciones que tienen como fin tiene un mensaje. Ahora, en términos más doctos, ¿no es cierto?, podríamos decir que un texto es una unidad lingüística que está formada por un conjunto de enunciados que tiene una intención comunicativa y que están estructurados internamente. Y también nosotros hablamos que un texto no solamente está pensado como la parte escrita, sino que también existen los textos, ¿no es cierto?, que son de tipo oral. Ya desde el punto de vista escrito tenemos los cuentos, las novelas, los esquemas, las cartas, las recetas. Y desde el punto de vista oral, ¿no es cierto?, tenemos los diálogos, los debates, los foros, los paneles. Recuerden que la expresión oral es lo primero que desarrolló el ser humano en la prehistoria, ¿no es cierto? Los seres humanos comenzaron, ¿no es cierto?, a comunicarse a través de chillidos, a través de sonidos, ¿ya? Y finalmente, después se hizo la invención de la escritura, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso un poquito así como recordar algo de historia. Entonces, la primera forma de comunicación que tuvo el ser humano fue de manera oral. Y después, antes que se inventara la escritura, ¿no es cierto?, el conocimiento se transmitía de manera oral. Entonces, también esos diálogos, ¿no es cierto?, eso también los podemos considerar como texto. ¿Sí? Después, ¿cuáles son las características de los textos, no es cierto? Dijimos que los textos, en primer lugar, tienen adecuación, que significa que tienen un mensaje, y ese mensaje comunica algo, ¿no es cierto? Que existe una intención comunicativa, y esa intención comunicativa tiene un propósito, ¿no es cierto? Y ese puede ser informar, entretener, prescribir y persuadir, ¿ya? Después tenemos a un destinatario, y que es la persona a quien se lo va a comunicar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener un mensaje, una intención comunicativa, un destinatario. Después dijimos que los textos deben tener coherencia, ¿ya? Y para evitar una incoherencia, los textos tienen que, ¿no es cierto?, evitar la ambigüedad, es decir, no pueden tener más de una interpretación, ¿no es cierto? Después, no pueden entrar en contradicción, ¿ya? Porque cuando presenta posturas opuestas desde un mismo texto, esto va a influir en la coherencia.
Ya también no puede tener incongruencia, es decir, que las ideas no guarden relación unas ideas con las otras del texto. ¿Sí? ¿Me esperan un segundito, por favor? Me están llamando. Sí, Un profe. segundito. Ya, ahora sí, disculpen, chicos, que como les contaba, mi papito presentó, yo vivo con mi papá, tiene 88 años, y en general está bien, pero hoy día amaneció así como aletargado, como muy... Entonces pedí que viniera REM para que lo evaluara, y afortunadamente tiene todos los niveles bien, pero igual tengo que estarlo observando, porque en realidad como es viejito, y justo me estaban llamando si necesitaba el móvil, pero ya volví. Entonces vamos a retomar. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Sí, ya. profe, se escucha bien. Sí, profe. Ahora sí, entonces vimos ya, recordamos lo que era un texto, ¿no es cierto? Y estábamos viendo las características del texto. Dijimos que los textos tendrían que tener adecuación, ¿no es cierto? Ya, y adecuación en el mensaje, en lo que se va a comunicar, ¿no es cierto? En la intención comunicativa, es decir, el propósito que tiene ese texto, que puede ser informar, entretener, persuadir, etcétera, y el destinatario, ¿no es cierto? ¿A quién se lo va a comunicar? Después, Profe, ¿sí? no está compartiendo pantalla, si no me equivoco. Ya. Se sale. Ya, Ahí ahí sí. sí. Perfecto. Gracias. ¿Ya? Entonces, después dijimos también, ¿ya? Que el texto, no, para que exista una coherencia, ¿no es cierto? Ya, para que sea coherente tenemos que evitar la ambigüedad, es decir, que ese texto se preste a más de una interpretación, tenemos que evitar las contradicciones, ¿no es cierto?, cuando presenta posturas opuestas dentro del mismo texto o ciertas incongruencias, es decir, que no exista relación entre las ideas que se están planteando en el texto. Y también el texto debe tener cohesión, es decir, que debe existir una adecuada conexión entre las palabras, las oraciones y los párrafos. El texto, ¿no es cierto?, dijimos que está compuesto de oraciones y de párrafos. Las oraciones son un conjunto de palabras que expresan un juicio con sentido completo y autonomía sintáctica. Y los párrafos son la estructura del discurso, contienen una sola idea principal o ideas secundarias que lo sustentan. En relación a la redacción y corrección de un texto, nosotros vimos en las clases anteriores, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan? El subrayado y las notas al margen, que esas nos pueden permitir, ¿no es cierto?, elaborar un texto.
Y siempre para poder trabajar con esas técnicas es importante no olvidar que no, en el caso de la técnica del subrayado, uno siempre tiene que marcar oraciones completas, ya no palabras sueltas, sino que oraciones. Entonces podrían ser oraciones simples, por ejemplo, la que tiene un sujeto, un predicado, un verbo conjugado. En este caso, ¿quién propone diversas acciones? Said. Said sería el sujeto, el predicado sería propone diversas acciones, ¿no es cierto? Y el verbo conjugado sería proponer. Después tenemos también las oraciones complejas, que tienen varios sujetos, varios predicados y varios verbos. Ya en este caso tiene aquí, o sea, un solo sujeto, pero tiene varios predicados. Primero dices, ¿quién propone diversas acciones que servirán para contagiar el gusto por la lectura? O sea, ahí hay dos predicados, ¿no es cierto? Y hay dos verbos. Proponer y contagiar servirán también, ¿sí? Después, en los manuales de redacción, ¿no es cierto?, siempre se señala que un párrafo debe contener diversos tipos de oraciones, ¿ya? Pero hay que tener cuidado que esas oraciones no pasen más allá de los 3 renglones, porque si son muy extensas, lo más probable es que exista algún problema en la redacción. Bueno, vimos también que un texto tiene una estructura básica, que tiene una introducción, que va a permitir atraer al lector, dar a conocer, ¿no es cierto?, de qué se trata el texto, un desarrollo donde uno va a concretar el mensaje, y una conclusión que permite sintetizar e integrar la información. Y también vimos las propiedades textuales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y las vimos como en detalle. Dijimos que las características que tiene un texto que está bien construido es que debe tener coherencia, debe tener cohesión, adecuación y corrección, ¿sí? Entonces, al tener coherencia, debe transmitir la información de manera ordenada y completa, ¿ya? O sea, significa que tiene que tener una unidad temática, una estructura adecuada del tipo del texto, distribución de la información, ¿no es cierto?, en párrafos. Si el texto cumple con esos requisitos, entonces podemos decir que el texto tiene coherencia. Si los enunciados se relacionan correctamente desde el punto de vista del léxico y gramatical, eso significa que existe un correcto uso de los signos de puntuación, se evitan repeticiones de palabras y se emplean conectores de discurso para enlazar ideas, entonces estamos hablando de que ese texto tiene cohesión. ¿Ya? Si el texto se adapta de manera eficaz a la situación comunicativa, decimos que el texto es adecuado, es decir, se considera el destinatario, el canal de transmisión, la intención comunicativa. Y si el texto respeta las normas que rigen su uso, el uso correcto de la lengua, ¿no es cierto?, evitar errores ortográficos, morfosintácticos, estamos hablando de que el texto tiene corrección, ¿no es cierto? O sea, los aspectos que vimos anteriormente están graficados claramente en este mapa, ¿sí? Que son las propiedades textuales. Dijimos, ¿no es cierto?, que para que un texto tenga coherencia, todas las ideas tienen que estar relacionadas entre sí, ¿no es cierto? Y aquí vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero, déjame un bolígrafo, hoy no he traído el cuaderno. Ahí dijimos que no tenía coherencia, ¿no es cierto? Que debería ser, déjame un bolígrafo porque no he traído estuche, por ejemplo, o déjame un cuaderno porque no he traído un cuaderno. ¿Ya? Y el último, la última oración sí que tenía un poco más de coherencia, porque dice, no consiguió llegar a tiempo a la reunión, había estado lloviendo toda la tarde. O sea, no llegó a la reunión porque estaba lloviendo. Entonces, seguramente no encontró vehículo en que venirse, a lo mejor falló, había unos tacos tremendos, porque generalmente en las ciudades que llueve mucho y que no están bien preparadas, se provocan tacos. Bueno, lo que ocurre aquí en Antofagasta, pues si llueve queda la escoba porque nosotros no estamos preparados para la lluvia, ¿no es cierto? También dijimos que un texto, para que sea coherente, tiene que progresar en la información, ¿no es cierto? Y para eso yo les planteé un texto
que estaba desordenado, ustedes lo ordenaron, ¿no es cierto? Y de esa manera el texto, ¿no es cierto?, va a tener coherencia. Después, la cohesión, que habla de que es importante utilizar los signos de puntuación adecuadamente, ya que su mal uso puede incidir de forma negativa en la cohesión del texto. Entonces, yo les presenté un texto, ¿no es cierto? Y finalmente ustedes le pusieron, hicimos las correcciones que corresponden, ¿no es cierto? Ya, y también les comenté que para que un texto tenga cohesión, ¿no es cierto?, es importante usar los llamados conectores o marcadores de discurso. ¿Sí? Y aquí está esta lámina, ¿no es cierto?, donde hay varios conectores. Hay conectores para ordenar el discurso, como antes de nada, en segundo lugar, otros para introducir un tema, ¿ya?, por lo que se refiere a, en cuanto a, para añadir ideas, además también para aclarar, es decir, en efecto, para ejemplificar, por ejemplo, concretamente, introducir una opinión personal, en mi opinión, a mi juicio, indicar hipótesis, es probable, quizás, indicar oposición o contraste, pero, aunque, indicar consecuencia, en consecuencia, por consiguiente, indicar causa, por qué, puesto, a causa de, debido a, resumir, en resumen, en pocas palabras, concluir, en conclusión, en resumen. Esos son los conectores del discurso. Y recuerdan que vimos un diálogo donde tuvimos que poner donde corresponde estos conectores. ¿Sí? Y después leímos el texto. Después hablamos, ¿no es cierto?, que para que un texto tenga adecuación, para que se adapte, ¿no es cierto?, tiene que tener algunos factores, ¿no es cierto?, como el emisor, el receptor, el canal de transmisión, la intención comunicativa. ¿Ya? Y nosotros ahí también vimos algunos ejemplos, como por ejemplo, ir a una entrevista de trabajo y tratar a nuestro entrevistador de tú. O expresar opiniones personales en una noticia periodística. ¿Recuerdan eso? Después también trabajamos un ejemplo de corrección, ¿no es cierto? Yo les puse un texto y fuimos ahí haciendo las correcciones pertinentes. ¿Sí? Y finalmente, lo último que trabajamos fue, ¿recuerdan el texto que trabajamos o no? ¿El del mapa conceptual, profe, o es otro? ¿Ah? No, es el mismo. ¿Se acuerdan que vimos el texto de Julio Cortázar? Ah, verdad. ¿Verdad? Entonces ahí estábamos viendo los criterios de textualidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y pusimos un texto de Julio Cortázar que se llamaba Por escrito Gallina Una, ¿ya? Y ustedes tenían que contestar un cuestionario sobre el texto. Entonces, primero el texto está muy mal escrito, ¿no es cierto? Dice, con lo que pasa es nosotros exaltante. Rápidamente el posesionado mundo estamos hurra. Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado cañaveral americano cabo por lo desde. Razones de desconocida por órbita de la desvió y probablemente algo al rozar invisible la Tierra devolvió a. Cresta nos cayó en la paz y mutación golpe entramos de. Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos, dotadas muy literatura para los somos de historia, química menos un poco, desastre ahora está deportes, no importa, pero de ser a gallinas, cosmos el carajo qué.
¿Ya? ¿Recuerdan? Y ustedes, en conjunto, ¿no es cierto? Primero intentaron responder las preguntas y obviamente que fue imposible. ¿Qué dificultades presenta el texto, no es cierto? El texto no tenía cohesión ni coherencia, ¿sí? Y tampoco se entendía cuáles eran las características del emisor, del receptor, ¿no es cierto? Entonces después lo que hicimos fue ordenar el texto. ¿Ya? Entonces quedó así. Es exaltante lo que pasa con nosotras. Estamos posesionadas rápidamente del mundo. Hurra. Aparentemente era un inofensivo cohete lanzado desde Cabo Cañaveral por los americanos. Por razones desconocidas, probablemente al rozar algo invisible, se desvió de la órbita y se devolvió a la Tierra. Nos cayó en la cresta, paz, y de golpe entramos en mutación. Rápidamente estamos aprendiendo la tabla de multiplicar, somos muy dotadas para los deportes, para literatura, historia y un poco menos en química. No importa qué carajo, pero el cosmos será de las gallinas. ¿Ya? Y ahí con ese texto, ¿no es cierto?, pudimos responder las preguntas. ¿Se recuerdan de eso? ¿De qué trataba el texto? Trataba de que a unas gallinas le cayó un, una nave espacial y entraron en mutación. Cohete, claro, ¿cierto? Y ahora, al ordenar el texto, pudimos en el fondo, o sea, poder entender o poder caracterizar al emisor y al receptor del texto, ¿no es cierto? Y la dificultad que presentaba el texto, ¿no es cierto?, estaba dado porque se había alterado la cohesión, ¿ya? Es decir, había una desestructuración del mensaje, ¿ya? Y dice, bueno, y en ese caso también esta falta de cohesión estaba dada también por la situación que estaban viviendo las gallinas, ¿sí? Y bueno, y ahí, aquí está escrito el texto como debería haber quedado, que es muy parecido a lo que ustedes ordenaron, ¿no es cierto? Dice, lo que pasa con nosotros es exaltante, rápidamente del mundo estamos posesionadas, hurra. Era un inofensivo cohete aparentemente lanzado desde Cabo Cañaveral por los americanos. Por razones desconocidas se desvió de órbita, probablemente algo invisible al rozar la devolvió a tierra. Entramos de golpe y nos cayó en la cresta, paz, mutación. Rápidamente estamos aprendiendo la tabla de multiplicar, somos muy dotadas para la historia y la literatura, química un poco, deportes menos, pero no importa, hasta ahora desastre el cómo será de las gallinas. ¿Qué carajo? Y ese es un cuento, ¿no es cierto?, de Julio Cortázar, La Vuelta al Día en 80 Mundos, volumen 2, siglo XXI, editores, México, 1967. Es un texto para ver específicamente, ¿no es cierto?, la cohesión y la coherencia. ¿Sí? Ahora vamos a ahondar un poquito más ya en estos aspectos, específicamente en la cohesión. Ya en la cohesión y la coherencia vamos a profundizar un poquito. Esto que vamos a trabajar ahora y que ustedes espero que lo puedan, o sea, lo puedan incorporar también cuando empiecen a elaborar sus escritos, es muy importante, ¿ya? Esto les va a ayudar para que sus textos tengan coherencia, cohesión y obviamente que adecuación. Entonces voy a compartir. Vamos a compartir. Que ahora lo que haremos es profundizar un poquito. Parece que está muy chiquito. Vamos a agrandar un poquito.
El texto y sus propiedades, ¿no es cierto? ¿Lo ven bien? Sí, profe. Ya, lo que vimos recién, ¿no es cierto? Que el texto es una unidad de carácter lingüístico que está intencionadamente emitida por un hablante en una situación de comunicación, ¿no es cierto? Y que tiene una determinada finalidad. Ya, los enunciados son las unidades comunicativas mínimas, como por ejemplo, no lo sé, y la unidad comunicativa máxima sería en este caso una novela completa. ¿Sí? ¿Ya? Después, el texto, ¿no es cierto? Existe una gramática textual, ya que es la disciplina que va a estudiar cómo se forman los textos mediante la articulación de distintos enunciados. ¿Ya? Y este texto, ¿no es cierto?, no es una mera cadena de oraciones, frases o palabras. ¿Ya? Está construido a partir de varios niveles, o sea, jerarquías, ¿no es cierto? Entonces existe una estructura semántica que consta de una serie organizada de ideas que el emisor pretende transmitir al receptor. Después tiene también una estructura sintáctica, ¿no es cierto?, que los enunciados que lo constituyen mantienen entre sí relaciones formales y funcionales. Y también existe una estructura comunicativa o pragmática, ¿ya?, que en él está implícita la relación entre los elementos que intervienen en el acto de la comunicación. O sea, los elementos de la comunicación determinan las diferentes maneras, la forma y el significado de los textos. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a elaborar un texto. Y para poder producirlo y para poder interpretarlo. Ya, como hemos visto, existen, ¿no es cierto?, las propiedades de los textos, ¿no es cierto? Tenemos la adecuación, ya que significa que los textos tienen que estar bien construidos desde el punto de vista comunicativo, ¿no es cierto? La coherencia, que tengan un sentido, y la cohesión, ¿ya? Dice que un texto va a estar bien cohesionado cuando hay mecanismos lingüísticos que revelan al receptor la relación coherente de sus partes, ¿ya? Y estos elementos tienen que estar siempre presentes a la hora de producir un texto. Ya dijimos que la adecuación, para que esté bien construido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista comunicativo, tenemos que elegir algunos aspectos importantes, como por ejemplo, cuál es la función del lenguaje, cuál es la elección del canal comunicativo, la variedad idiomática, la variedad del discurso y el género. ¿Sí? Porque, como lo vimos anteriormente, para un niño, por ejemplo, de primero básico, es distinta la estructura, ¿no es cierto? Tiene que haber una adecuación distinta a si la misma información usted se la va a entregar a un niño de cuarto medio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se recuerdan eso? Por eso es importante que el texto tiene que tener una adecuación, es decir, con respecto a la función del lenguaje, el canal comunicativo que sea adecuado, la variedad idiomática, ¿no es cierto?, el discurso, el género. Y como yo les comentaba, en el caso de textos para niños más pequeños, ¿no es cierto?, la letra tiene que ser mucho más grande, con más espaciado, ¿no es cierto?, y con más dibujos. A medida que vamos entrando en años, ¿no es cierto?, los textos que leemos ya tienen una letra más pequeña, ya no tienen tanto dibujo. Porque eso es importante, o sea, preocuparse de las características del receptor. Sí, bueno, después tenemos la coherencia, ¿ya? Que es la propiedad, ¿no es cierto?, que tienen los textos para que sean percibidos por su receptor, ¿no es cierto?, como algo estructurado, ¿ya? Y existe coherencia global, que es la totalidad del texto, también la coherencia lineal, que es en sus partes, y la coherencia local en los diversos enunciados. Por lo tanto, un texto va a ser coherente cuando presenta una unidad significativa
o de sentido apreciable en la existencia de un tema claro y preciso. Es ahí cuando tiene coherencia global. Ya la coherencia lineal estructural es cuando las partes que integran ese texto, ¿no es cierto?, no aparecen aisladas, sino que están estructuradas, están conectadas unas con otras. Y la coherencia local tiene que ver cuando los sucesivos enunciados transmiten ideas o juicios que no vulneran los principios elementales de la lógica, ¿ya?, el sentido común o las normas universales del saber humano. ¿Ya? Por ejemplo, que yo dijera con gato vuela, por ejemplo. O sea, tiene que haber una coherencia local en los principios que no vulneren los principios elementales de la lógica. Después tenemos, entonces estábamos viendo la coherencia, ¿no es cierto? Y ahora la cohesión. ¿Ya? Entonces dice que la estructura sintáctica del texto se llama así a la red de relaciones entre los distintos elementos y mecanismos formales que manifiestan lingüísticamente la coherencia global y lineal de las ideas del discurso. ¿Ya? Entonces, esta cohesión textual, ¿no es cierto?, es una característica de los textos que hacen que esté como explicitado la coherencia interna. ¿Ya? Es decir, que exista análisis de los temas, o sea, el análisis de los temas nos va a permitir percibir el tema, las relaciones entre ideas y la estructura interna de los textos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver algunos procedimientos de cohesión textual. Yo creo que ustedes los conocen, pero lo más probable es que no los conozcan con estos términos. ¿Ya? Y esto nos va a permitir redactar textos adecuados. ¿Ya? Entonces tenemos la recurrencia, que se clasifica en recurrencia léxica, semántica, sintáctica y fónica. Dentro de la recurrencia semántica tenemos la sinonimia, antonimia, hipernonimia, hiponimia, paráfrasis y asociaciones pragmáticas. ¿Y qué es lo que es eso? Ya la recurrencia tiene que ver con la repetición de un elemento lingüístico a lo largo del discurso. Ya, es decir, en palabras más simples, es la repetición de una palabra en diferentes enunciados. ¿Ya? En ocasiones lo que nosotros hacemos es no repetir la misma palabra, sino que alguna palabra que tenga alguna relación. ¿Sí? Entonces aquí hay un ejemplo. ¿Quién me puede leer, por favor, la primera frase que está ahí? O el primer texto, un textito cortito. Yo, profesora. Ya. Había un hombre sospechoso en la puerta. El hombre llevaba gabardina y un sobrego calado hasta los ojos. ¿No es cierto? Ahí repito, ¿no es cierto?, 2 veces la palabra hombre. Después, ¿quién me puede leer la segunda? Yo, profe. Ya. No seas nunca violento. La violencia no lleva a ninguna parte. Claro, si ustedes se fijan, ahí son palabras derivadas. Violento, violencia. ¿Ya? Bien, la última. ¿Quién me lea la última, por favor? ¿Aló? Yo se lo leo, profe. Ya. Al escribir conviene dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o periodo. Dicha coherencia se altera y la expresión pierde claridad cuando se producen cambios poco correctos en el sujeto o en la persona, voz o tiempo del verbo. Ahí hay una recurrencia léxica, ¿no es cierto? Que estoy repitiendo una determinada palabra en diferentes enunciados
o también podría ser que yo use palabras que sean relacionadas. ¿Ya? Esa es la recurrencia entonces léxica. Después tenemos la semántica, ya que dice que es la aparición reiterada de términos que están relacionados por su significado. Esta relación puede ser de distintos tipos, o sea, puede haber la sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia, paráfrasis y asociaciones pragmáticas. Entonces, sinonimia. Los términos que yo voy a utilizar tienen el mismo significado, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, había algunas estatuas en el jardín. Eran esculturas modernas. Estatua y escultura tienen más o menos el mismo significado. Pero si yo, por ejemplo, escribiera ese texto y dijera, había algunas estatuas en el jardín, eran estatuas modernas, de repente es como un poco fome, se torna un poco monótono. Entonces, para eso podemos usar palabras que tengan el mismo término, ¿no es cierto? O sea, que signifiquen lo mismo, ya, pero se escriban distinto. ¿Quién me podría leer la segundo texto? ¿Sí? Tras la muerte, ¿quién sigue? Ya. Ya. Tras la muerte de mi padre me exigieron varios certificados de difunción, así como informes médicos donde constaron las causas del fallecimiento. Ya. ¿Ven? O sea, tras la muerte, ¿no es cierto? Defunción, que también significa muerte, ¿no es cierto? Y fallecimiento también significa muerte. Entonces, para que el texto tenga cohesión, yo puedo valerme de los sinónimos. ¿Sí? También podemos trabajar con la antonimia, que es la relación entre palabras del texto, pero que tienen significados opuestos. ¿Quién me podría leer la primera oración, por favor? Ya, perfecto. Ya. Su padre no tenía una casa grande. Él la preferiría pequeña. La siguiente. Yo la leo. A mi hermana le gusta el té frío. Yo prefiero tomarlo caliente. ¿Ven? O sea, ahí la relación entre palabras es que tiene significados totalmente opuestos. Y esto se conoce como la antonimia, ¿no es cierto? Después tenemos la hiperonimia, ¿ya? Dice que se establece una relación de inclusión entre dos vocablos, de modo que el significado del primero está incluido en el significado del segundo. ¿Sí? ¿Quién me podría leer la primera oración? Yo, profe, Ya. llevaba rosas en la mano, dejó las flores en un jarrón y se acercó. ¿No es cierto? Flores es el término mucho más genérico. Entonces las rosas están incluidas en las flores. ¿Se fijan? La segunda. La segunda oración. ¿Quién me la lea, por favor? Yo, profe. Ah, ya anda tú. No, Ya, tú. lea. Ya se ofreció. Salvó el frigorífico que me lo regalaron. Cuando me casé, tuve que comprar todos los demás electrodomésticos. Ya. ¿Dice salvó o salvo? Salvo, perdón. Ah, ya. Porque no tiene tilde, ¿ves? Entonces, no carga la voz en salvó, sino que salvo. Ya. Entonces, salvo el frigorífico que me lo regalaron cuando me casé, tuve que comprar todos los demás electrodomésticos. O sea, electrodoméstico, ¿no es cierto?, es el término más grande y frigorífico está incluido dentro del electrodoméstico. ¿Sí? Después, siguiente, la hiponimia. Se establece una... ¿Ah? Que al interrumpir.
¿Qué significa frigorífico? O sea, ¿qué objeto es? Es un refrigerador, Ah, ya. Muchas gracias. ¿ya? Después, hiponimia. Se establece una relación de inclusión entre dos elementos en el que el significado del segundo se incluye en el significado del primero. Este es al revés, ¿ya? ¿Quién me podría leer la primera? Profe, Ya, este calzado me aprieta. Voy a tener que cambiar de zapatos. ¿ya? Siguiente. ¿Quién me lee la siguiente? Yo, profe. Ya, Las flores han sido objeto de especial atención por parte de los poetas. Así es la poesía del siglo XVII. ya, Es la capacidad ya. Entonces, esa es la hiponimia, ¿no es cierto? Donde, en este caso, el primero, el significado del o sea, del segundo se incluye en el significado del primero, al revés de la hiperonimia. ¿Sí? Paráfrasis. Dice que se rehúye la expresión directa de una idea para hacerlo de forma más extensa, dando un rodeo. ¿Quién me podría leer, por favor, el trocito? Yo, profe. Ya. Ya, bueno. Obama asistió a la entrega de los premios Nobel. El presidente de los Estados Unidos acudió a la ceremonia acompañado de su esposa. Bueno, eso es cuando estaba Obama de presidente. Ahora no. Ya han pasado un presidente ya. Bien. Pero, o sea, uno, para hacerlo en forma más extenso, le da un poquito más del presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? Después, asociaciones pragmáticas. Las palabras pueden considerarse relacionadas unas con otras por el hecho de que exista conexión entre los referentes a los que se designan. ¿Ya? La aparición de una secuencia de palabras como coche, conductor, aparcamiento, que sería aparcamiento, sería estacionamiento, ¿no es cierto? Tráfico, contribuirán a dar cohesión a un texto y permitirán saber cuál es el asunto del que trata. Por ejemplo, ¿quién me lee el siguiente texto? Yo, profe. Ya. A las 8:30 horas comenzó la clase. El profesor explicó en la pizarra las oraciones subordinadas sustantivas. A la mitad del periodo lectivo se quedó sin tiza y le dijo al delegado del curso que hiciera el favor de bajar a conserjería a coger un par de ellas. ¿Ya? O sea, todas las palabras que están ahí son de una misma clase, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando del profesor, entonces de la clase, del periodo lectivo, del delegado curso. ¿Sí? O sea, existen conexiones entre las palabras de ese texto. Y eso, ¿no es cierto?, va a permitir que el texto tenga cohesión. Después tenemos otro procedimiento también de cohesión textual, que es la recurrencia, ¿ya? Que es la repetición de un elemento lingüístico a lo largo del discurso. Es uno de los mecanismos fundamentales que va a dotar de unidad el texto, ¿ya? O sea, es la repetición, dice, de una misma construcción sintáctica en partes distintas del texto, ¿ya? ¿Me podría leer el siguiente texto? Yo lo leo, profe. Ya. Amaos con devoción, pero no hagáis del amor una atadura. Haced del amor un mar móvil entre las orillas de vuestras almas. Llenaos uno al otro vuestras capas, pero no bebáis de una misma copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo.
Cantad y bailad juntos y estad alegres, pero que cada uno de vosotros sea independiente. ¿Cómo me salió, profe? Excelente. Lo único nomás que ahí leyó capas y era copas. Sí, es que me estaba mordiendo mi perro. Sí. Ya, pero ¿se entiende? ¿No es cierto? Dice repetición de una misma construcción sintáctica en partes distintas del texto va a permitir establecer conexiones de significado entre distintas partes. En ocasiones, este paralelismo revela la estructura del contenido. ¿No es cierto? Aquí estamos hablando así como del amor, ¿no es cierto? Por eso dice, amaos con devoción, pero no hagáis del amor una atadura. Haced del amor un mar móvil entre las orillas de vuestras almas. Llenaos unos al otro vuestras copas, estamos hablando, ¿no es cierto?, copas de amor, ¿ya? Pero dice, pero no bebáis de una misma copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo. Cantad y bailad juntos y estad alegres, pero que cada uno de vosotros sea independiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí hay otro ejemplo. Ya dice, de haber tenido un hijo no lo habría llamado, ni Mario, ni Orlando, ni Hamlet. Más bien le habría colgado un monosílabo, algo así como Luis, o Blas, o Juan, de manera que uno pudiera convocarlo con solo respirar. De haber tenido un hijo le habría enseñado a leer en los libros y muros, de modo que las lluvias limpiaran sus palabras defendiéndolas. De haber tenido un hijo, ¿acaso no sabría qué hacer con él, salvo decirle adiós cuando se fuera? ¿Sí? O sea, yo estoy repitiendo un elemento lingüístico a lo largo del texto. Ya en este caso, de haber tenido un hijo, más bajito vuelvo a repetirlo, ¿no es cierto? Más bajito vuelvo a repetirlo. Y esa es la recurrencia. Ya la repetición de un elemento lingüístico a lo largo del discurso es uno de los mecanismos fundamentales, ¿no es cierto?, que dota la unidad del texto. La repetición intencionada de determinadas series de fonemas en partes distintas del texto puede ser utilizada también como procedimiento cohesivo. El ejemplo más claro lo encontramos en la rima de los textos poéticos, ¿no es cierto? Sí, cuando uno, por ejemplo, hoy no puse acá un ejemplo, pero típico ocurre, ¿no es cierto?, esta recurrencia fónica, ¿no es cierto?, suenan como de manera, por ejemplo, canta una canción, a ver, canción, a ver, no sé, miren, no puse acá el ejemplo, pero no se me viene a la memoria aún, pero siempre es cuando existe, en los textos poéticos, existe alguna rima. A ver, veamos si aquí hay alguna rima. Ahí vamos a buscar un ejemplo, ¿ya? Pero se entiende que de repente en algunos textos siempre hay algunas rimas, como canción, canción, ¿oh? ¿Se les viene alguna a la mente? Pasión. Muy bien, canción, pasión. Acción. ¿Ya? Emoción. Ya. ¿Ven? Ese es cuando existe recurrencia fónica y generalmente se da en los textos, en la rima de los textos poéticos. ¿Ya? Les voy a poner ahí un ejemplo para que les quede más clarito. Pero esa es la idea, que exista recurrencia fónica. Ya después tenemos otro procedimiento que es la sustitución, que es el empleo de proformas. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas proformas? Son los pronombres, los proverbios y los proformas léxicas. Les parece chino, pero aquí lo vamos a explicar. ¿Ya? Dice un recurso lingüístico, entonces, para evitar la reiteración excesiva de una determinada unidad léxica es el empleo de proformas. ¿Ya? Son palabras de significado ocasional o significado léxico muy general, especializadas en sustituir a otros términos del discurso.
precisamente por tener significado ocasional y establecer su referencia gracias al contexto, son elementos que conectan unos elementos con otros y por tanto contribuyen a la cohesión textual. Ya las proformas van a establecer relaciones que se conocen como anafóricas, catafóricas con otros elementos del discurso. ¿Ya? Entonces, ¿qué son estos? Los pronombres, ¿no es cierto? Ya serían sustitutos de sustantivos o de segmentos de oración. Pueden establecer relaciones anafóricas, ¿no es cierto? O catafóricas por otros elementos del discurso. Por ejemplo, en este caso, ayer hablé con la abuela. La encontré muy animada. La abuela, ¿no es cierto?, hace una relación anafórica con la. ¿Sí? En la relación catafórica, ya es, te lo advierto una vez más. Estudia si quieres sacar buenas notas. O sea, el lo está está mencionando a una persona, ¿no es cierto?, que debe estudiar si quiere sacar buenas notas. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, yo no entiendo lo que es lo de anáfora. Anáfora. Es un sustituto del sustantivo o de algunos segmentos de la oración. Esos son la anáfora y la catáfora. ¿Ya? O sea, son sustantivos, ¿ya? O son sustitutos de los sustantivos o de segmentos de la oración. Pues en este caso, por ejemplo, para decir, ayer hablé con la abuela. La abuela estaba muy animada. Entonces, para no repetir nuevamente, ¿no es cierto?, la abuela, yo utilizo ya estos sustitutos de los sustantivos o de los segmentos de la oración. ¿Sí? Ahí queda más claro, ¿no? Sí, profe, gracias. Sí, ¿Ya? profe. Y acá tenemos también entonces otro sustituto que sería la catáfora. Te lo advierto una vez más, estudia si quieres sacar buenas notas. O sea, el lo está señalando a quién yo le estoy pidiendo que tiene que estudiar, ¿no es cierto?, si quiere sacar buenas notas. ¿Sí? ¿Ya? Dice, son adverbios de significado ocasional que sustituyen el enunciado en el que se encuentran elementos con función adverbial que han aparecido en enunciados anteriores. Aquí está más explicado, ¿no es cierto?, la anáfora. ¿Ya? Como yo te digo, son sustitutos de sustantivos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, fuimos a casa, una vez allí, para no repetir a casa, porque tendría que salir, fuimos a casa, una vez en casa, entonces yo reemplazo a casa por un adverbio, que en este caso es el allí. Acá tenemos proformas léxicas, ¿ya? Tenemos la catáfora, anáfora, y estas son proformas léxicas, ¿ya? Dice que son palabras de significado muy amplio que se usan como comodines, ¿ya? Que son como sustitutos, ¿ya? Por ejemplo, verbos como hacer, pasar, suceder, sustantivos como cosas, personas. ¿Sí? Dice, tengo muchas cosas que hacer. Ahí. ¿Ya? O sea, estos son palabras que son especies de comodines. ¿Ya? Y son sustitutos de términos de significado que deberían de ser un poco más precisos. ¿Se entiende, no? Dice, tengo muchas cosas que hacer. He de salir con mi hermano a comprar, luego he quedado con mis amigos y a última hora me esperan en casa. Entonces hay algunos
verbos que sirven como proformas léxicas, es decir, son sus comodines, ¿ya? Y esos comodines son hacer, pasar, suceder, son algunos comodines. Y los sustantivos como cosa o persona también sirven de comodín. ¿Sí? Es que la verdad es que es un poco árido el tema, pero ya cuando hagamos algunos ejercicios, ahí les va a quedar más clarito. ¿Sí? ¿Les parece? Ok, profe. Ya, aquí tenemos otros, ya que es la elipsis. Ya dice que en determinados contextos se puede omitir algún elemento léxico de una oración por haber aparecido previamente en el discurso. ¿Ya? Entonces existen las nominales, las verbales y las nominales. Aquí nuevamente están, mira, nominal y me repite. Es lo mismo. Dice la nominal, el elemento eludido, ahí está, hay un error. El elemento eludido es un nombre o un grupo nominal. Ejemplo, yo aviso a la madre de Luis y tú le avisas a la de Pedro. ¿Sí? No es necesario repetir la madre porque se subentiende al hacer esta elipsis. Entonces no es necesario repetirla, sino que al decir y tú le avisas a la de Pedro, se entiende que es a la madre de Pedro, o sea, a la madre también de Pedro y a la madre de Luis. ¿Sí? ¿Para qué repetir 2 veces madre? Con una sola es suficiente. ¿Sí? Sí, profe. Y aquí falta algo. Dice, y tú le avisas a la coma de Pedro. ¿Te fijas? Y la coma que se pone acá, ¿no es cierto? Después de la, va a estar reemplazando también a madre. ¿Ya? Después tenemos elipsis verbal, dice, el término aludido es un verbo, ¿ya? En forma personal o no personal o un grupo verbal. Entonces aquí dice, mi padre sabe coser, coma, pero mi hermano no sabe. No es necesario volver a repetir la palabra coser. ¿Sí? Después tenemos otro que dice es proposición subordinada. Por ejemplo, Luis le pidió al profesor que le repitiera el examen, pero este no quiso. ¿Qué no quiso? Retrasarle el examen. Pero no es necesario porque yo ya, como estoy diciendo que le repitiera el examen, no es necesario volver a repetir. De esa manera va a tener más cohesión el texto. Profe, ¿Sí? ¿cómo se llamaba el último elipsis? De proposición subordinada. Ya, gracias. ¿Ya? El primero era un nombre o un grupo nominal. Después teníamos un verbo o un grupo verbal y después dentro de los nominales también una proposición subordinada. ¿Ya? Y después tenemos DEISIS, ya que es un procedimiento que nos va a permitir localizar en un texto tanto las personas, objetos y acontecimientos como las circunstancias espaciotemporales. ¿Ya? Hay DEISIS que son personales, ¿ya? Que va a designar las distintas voces o personas que intervienen en el discurso. Por ejemplo, el emisor, que puede ser individual, un yo, o un colectivo, nosotros o nosotras. El emisor. El destinatario, que puede ser un tú, un usted, y un colectivo, vosotros o vosotras. Tercera persona, que podría ser un él o un ella, o un colectivo, ellos o ellas. Y esta designación puede ser explícita a través de los pronombres personales y que se van a comprender por la desinencia de los verbos, o sea, la terminación del verbo. Esa es la desinencia.
¿Sí? Por ejemplo, no, estamos en la personal. Y entonces va a designar el emisor, el destinatario y la tercera persona. ¿Ya? Y eso nosotros lo vamos a averiguar por la terminación del verbo. ¿Se entiende eso, no? Si yo digo, por ejemplo, cantaba, ¿a quién estoy haciendo alusión? A una persona. ¿Y quién sería esa persona? Un Él o ella. ¿no? ¿No es cierto? Un él o un ella. ¿No es cierto? Porque yo con la desinencia del verbo, o sea, con la terminación, ya cantaba, yo puedo identificar si es un él o un ella. ¿No es cierto? Sí, a ver, otro ejemplo. Llorábamos. Nosotros. ¿Sí? ¿Ven? Entonces yo me voy a dar cuenta por la terminación del verbo. ¿Sí? Es decir, la desinencia de la persona verbal. Ya. Después tenemos los de tipo espacial, ¿ya? Que existen los demostrativos, ese, ¿ya? O los adverbios también del lugar, aquí, ahí, ¿no es cierto?, que van a mostrar un grado de proximidad o lejanía de las personas y objetos con respecto al yo de la enunciación. Ese, este niño, ese lápiz, o aquí, ahí. También hay otros que son localizadores espaciales, dentro, fuera, y los de movimiento, ya que van a indicar el desplazamiento de personas y objetos desde un punto del espacio en dirección al yo. Y después tenemos los temporales, que sitúan a las personas y a los acontecimientos en el tiempo, ¿ya? Y estos marcadores temporales, ¿no es cierto?, localizan la acción verbal en el tiempo, ya sea con respecto al movimiento de la enunciación, hoy, ayer, mañana, o con otro punto de referencia, como por ejemplo entonces, en aquel momento. Ya después hay otros marcadores verbales, como por ejemplo de repente, de pronto. ¿Se acuerdan cuando vimos el cuadrito al principio en el otro Power? Ahí hablamos de los marcadores. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, vamos a hacer ejercicio en todo caso, porque primero tenemos que hablar de los términos y después vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Para que no se angustien. Entonces, en síntesis. Ya, en síntesis. Voy a ver. Voy a volver atrás. Ay, me salí. Sí, Sí, profe. profe. Ya, Está compartiendo, profe. ya, vamos a... Quiero volver atrás. No sé por qué me salió. Ahora sí.
¿Se ve? Sí, profe, ahí sí. Ya, entonces, vamos a volver a esta. Nosotros lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Dijimos que los textos tienen ciertas características, ¿ya? Y estas características, ¿no es cierto? Si se transmite la información de manera clara, vamos a hablar de coherencia, ¿ya? Si vamos a hablar de que los enunciados se relacionan correctamente, ¿no es cierto? Vamos a hablar de cohesión, ¿ya? Si se adapta de manera eficaz a la situación comunicativa, voy a hablar de la adecuación. Y si respeta las normas de origen correcto, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de corrección, ¿ya? Entonces, lo que vimos hoy día, pasamos por la coherencia, ¿no es cierto? Igual vimos algo de adecuación, ¿no es cierto?, donde hablamos que hay que tener siempre presente el destinatario, el canal de transmisión, ¿no es cierto? Hablamos en este minuto de la cohesión, ¿ya? Que se dice que nosotros tenemos que evitar la repetición de las palabras. Entonces, a través de lo que vimos hoy día, de la déisis, de la catáfora, de la anáfora, nosotros vamos a permitir que ese texto evitar repeticiones, ¿no es cierto? Y también poder usar los conectores adecuados para poder enlazar la idea. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? O sea, lo que nosotros vimos hoy día está relacionado con el recto, ¿no es cierto?, de los signos de puntuación, ¿ya? Pero específicamente hoy día vimos con evitar repeticiones en las palabras y de emplear conectores de discurso para poder enlazar la idea. En este contexto, ¿no es cierto?, está lo que vimos hoy día, la catáfora, la anáfora, la déisis. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Ya. No, profe. Entonces, para la siguiente clase, que el viernes es feriado. De veras que es feriado. Podríamos ver, a lo mejor podríamos adelantar esa clase para no perderla. ¿Cuándo ustedes tienen algún tiempito? Porque me interesa harto que podamos darle ejercicio. Lo otro sería subirle ejercicio a la plataforma y que los pudiéramos ir revisando. ¿Sí? No sé, profe, como Lo que, usted le gusta más. lo que vamos a hacer entonces, voy a subir unos ejercicios ya para que puedan desarrollarlo y la próxima clase los comentamos. O sea, el próximo lunes, ¿les parece? Ok, profe. Porque si no, no quiero porque me da la impresión que a lo mejor, o sea, como lo vimos ahora, yo creo que igual algunos se enredaron. Porque mucho término. Entonces lo que voy a hacer, voy a subir una guía de ejercicio y la próxima clase la revisamos. Pero lo que me interesa que va a ser o sea, voy a hacer ejercicios breves, que no sea una cosa tan larga, pero que ojalá los puedan hacer para que podamos comentarlo en la otra clase. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Ya, Un profe. abrazo, cuídense, cualquier cosa estamos en contacto. Chao, profe. Chao, Que Igual, le vaya chao. muy profe. bien. Profe, cuídese, chao. Chao, profe, cuídese. Profe, cuídese.
iba a decir algo? ¿Aló?